El Destripador de Camden, un apodo escalofriante que evoca inmediatamente el nombre de Anthony Hardy, una figura que conmocionó al Reino Unido a principios de los años 2000. Al menos 3 desafortunadas víctimas se cruzaron en su camino y experimentaron horrores indescriptibles antes de que sus vidas fueran trágicamente arrebatadas. Incluso después, sus cuerpos fueron sometidos a un tratamiento perturbador, revelando el estado mental retorcido de Hardy. Los investigadores también sospechan que podría estar relacionado con al menos otros 6 casos sin resolver ocurridos en años anteriores. ¿Qué llevó a Anthony Hardy a convertirse en una figura tan aterradora? ¿Hubo algo en su pasado que moldeó quién llegó a ser? Descubramos la verdad juntos en el video de hoy. Si te gustan las investigaciones profundas sobre crímenes impactantes y escalofriantes, no olvides dar me gusta al video y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro contenido más inquietante. Todo comenzó el 30 de diciembre de 2002, durante un frío día de invierno. En las calles de Camden, grupos de personas sin hogar se reunían alrededor de pequeños fuegos para mantenerse calientes. Un hombre sin hogar, desesperado por el hambre y sin poder recibir ayuda en el clima gélido, se unió a otros a buscar entre los contenedores de basura. Mientras buscaban en un callejón, descubrieron varias bolsas negras de plástico que parecían relativamente nuevas, posiblemente recién desechadas. Creyendo que las bolsas podrían contener restos de comida, abrieron una. Sin embargo, un fuerte y extraño olor los golpeó de inmediato y, al ver lo que había dentro, todos gritaron de terror. Ese hombre corrió rápidamente a la estación de policía para informar lo que acababa de ver. La policía envió rápidamente agentes al lugar. Al llegar, muchas personas sin hogar se habían reunido en el área, pero ninguna se atrevía a acercarse. Al ver llegar a la policía, se hicieron a un lado para dar paso a los 2 oficiales. 2 agentes se acercaron para inspeccionar la bolsa y encontraron lo que parecían ser partes de un cuerpo humano en su interior. El hallazgo fue informado de inmediato a la central. Un equipo de investigación forense fue enviado al lugar. Acordonaron la zona y tomaron declaraciones de las personas que habían revisado la basura en ese momento. Pronto descubrieron varias bolsas negras más en contenedores cercanos, todas con partes de cuerpos que se creía pertenecían a mujeres, segmentadas limpiamente. Tras un minucioso rastreo del área circundante en varios kilómetros a la redonda, las autoridades recuperaron bolsas adicionales y determinaron que los restos pertenecían a 2 mujeres diferentes. El examen preliminar mostró que los cortes eran limpios y precisos, lo que sugería el uso de herramientas especializadas. Algunas marcas indicaban el uso de un instrumento dentado, como una sierra, lo que implicaba que el autor tenía experiencia en el manejo de restos humanos. Reconociendo la gravedad del caso, la policía local estableció una unidad especial de investigación. Los rumores sobre un individuo peligroso oculto en la ciudad comenzaron a extenderse, generando ansiedad generalizada entre los residentes. El proceso de identificación de las víctimas enfrentó desafíos iniciales debido a la ausencia de documentos de identidad, la pérdida de huellas dactilares y la condición segmentada de los restos. A través de un análisis forense detallado, la precisión de los cortes en cada parte recuperada indicó que el perpetrador tenía cierto nivel de conocimiento anatómico o había utilizado herramientas especializadas anteriormente. La policía sospechaba que no era la primera vez que hacía algo así. Mientras tanto, los expertos forenses examinaron cada detalle minuciosamente. A partir de un pequeño trozo de tela hallado en los restos, descubrieron que se trataba de un tipo especial de material utilizado en ropa personal, que solo se vendía en una pequeña tienda de la ciudad. Al rastrear el recibo de compra y las grabaciones de CCTV de la tienda, la policía descubrió una imagen de una mujer cuya apariencia coincidía estrechamente con la de la víctima, vista comprando allí unas semanas antes. Al comparar la imagen con los registros de personas desaparecidas, los investigadores sospecharon que una de las 2 víctimas podría ser Elizabeth Ballard, una mujer que trabajaba de forma independiente y tenía antecedentes de consumo de sustancias. Había desaparecido a principios de diciembre en circunstancias poco claras. Mientras los equipos forenses continuaban su análisis en el laboratorio, los investigadores revisaron imágenes de seguridad cercanas a la escena. Descubrieron una grabación borrosa captada alrededor de las 2 a.m. del 30 de diciembre. Un hombre alto con gorro, empujando un carrito de mano lleno de bolsas negras de basura. Se detuvo exactamente en el lugar donde más tarde se descubrirían las bolsas sospechosas.
Miró brevemente a su alrededor y se alejó tranquilamente. Su rostro no era claramente visible, pero su forma de caminar era distinta. Cojeaba ligeramente y su pie izquierdo apuntaba hacia afuera. Ese detalle se convirtió en una pista importante. La policía trazó los movimientos del hombre utilizando datos de cámaras de vigilancia pública en un radio de 1 kilómetro. Descubrieron que había pasado por un supermercado abierto las 24 horas, equipado con cámaras de alta definición. Allí, las imágenes lo mostraban usando una tarjeta de membresía en la caja, y el nombre que apareció fue Anthony Hardy. El historial de Hardy sorprendió a la policía. Había sido arrestado anteriormente por causar daño a su exesposa. Fue diagnosticado con trastorno bipolar y había sido internado varias veces en hospitales psiquiátricos, aunque luego se determinó que no representaba un riesgo para la comunidad. Se emitió una orden de registro de emergencia esa noche, cuando los agentes llegaron al apartamento de Hardy, en la planta baja de un edificio en Camden. La puerta estaba cerrada por dentro. Llamaron a un cerrajero para poder entrar. En el interior, la habitación olía fuertemente a productos de limpieza. Había objetos esparcidos por todas partes. En la encimera de la cocina, aún se veían rastros de un líquido rojo seco. En el baño, los oficiales encontraron una sierra eléctrica, un cuchillo grande para picar y una pila de bolsas negras nuevas, idénticas a las halladas en la escena. Lo que más impactó a los investigadores fue que los restos de las dos víctimas aún estaban presentes en el apartamento. Sus identidades fueron confirmadas mediante pruebas de ADN. Todas las partes recuperadas de la basura coincidían con los cuerpos encontrados en la residencia de Hardy. Sin embargo, el sospechoso, Anthony Hardy, había desaparecido. La policía emitió una alerta nacional y colocó su nombre en la lista de los más buscados. También surgió una pregunta mayor: ¿era este realmente su primer crimen? ¿Y cuántas víctimas más podrían permanecer sin descubrir? La búsqueda de Anthony entró en su tercer y luego cuarto día, pero aún no había señales de él. Era como si se hubiera desvanecido de Londres. Se siguieron decenas de pistas, desde moteles económicos hasta refugios para personas sin hogar y clínicas locales, pero ninguna dio resultado. Mientras tanto, la policía supo que Hardy tenía diabetes tipo 2 y necesitaba insulina regularmente. Se enviaron alertas a todos los hospitales, clínicas y farmacias de la zona, solicitando que informaran si algún hombre que coincidiera con su descripción pedía medicamentos o tratamiento. Una semana después del primer hallazgo, temprano por la mañana, un agente de policía fuera de servicio que caminaba cerca del University College Hospital vio a un hombre sospechoso entrar rápidamente al ala de pacientes ambulatorios, con la gorra baja, un abrigo sobredimensionado y una cojera familiar. El oficial se mantuvo en alerta. Siguiéndolo discretamente, el oficial vio al hombre tomar un número de turno y llenar un formulario solicitando una reposición de su receta de insulina. El oficial avisó discretamente a las unidades cercanas e intentó mantener al hombre dentro del hospital hasta que llegara el refuerzo. Sin embargo, al darse cuenta de que lo seguían, el hombre corrió repentinamente, salió por una salida lateral, cruzó el estacionamiento y se escondió detrás de un grupo de contenedores. Cuando los agentes rodearon la zona, Hardy salió de su escondite y resistió agresivamente en un intento de escapar. Se produjo una pelea entre Hardy y los dos primeros agentes que respondieron. Durante el forcejeo, usó un objeto afilado para herir a un oficial en el brazo, mientras que el otro cayó al suelo. A pesar de estar gravemente herido, el agente restante se aferró a Hardy con todas sus fuerzas, decidido a no dejarlo escapar nuevamente. Minutos después, llegaron unidades de apoyo. Hardy fue reducido y esposado en el lugar. En la estación de policía, Anthony Hardy permaneció en silencio durante horas, con la mirada fría y una expresión sin emociones. Anthony Hardy nació en 1951 en el Reino Unido. De niño, se desempeñó bien académicamente e incluso estudió ingeniería electrónica en una universidad prestigiosa de Londres. Tras graduarse, se casó y tuvo hijos. Para los demás, Hardy parecía llevar una vida estable. Tenía trabajo, una familia y no llamaba la atención. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un hombre con una inestabilidad psicológica prolongada. En 1982, la vida familiar de Hardy comenzó a desmoronarse. Durante un arrebato incontrolable, cometió un acto violento contra su esposa. Afortunadamente, ella sobrevivió. En lugar de ser procesado, Hardy fue ingresado en un hospital psiquiátrico después de que los médicos concluyeran que sufría graves problemas de salud mental. En 1986, su esposa se divorció oficialmente y se mudó con sus hijos, cortando todo contacto. A pesar de ello, Hardy no se rindió.
En los años siguientes, la acosó, amenazó y hostigó con frecuencia, lo que provocó repetidas intervenciones policiales. Durante un arresto, los médicos lo diagnosticaron con neuropatía periférica, una afección que afecta el sistema nervioso y el comportamiento. Tras cada alta médica, la condición de Hardy empeoraba, vivía de forma inestable, desarrolló un grave problema de alcoholismo, se involucró en actividades perjudiciales y mostraba un comportamiento cada vez más errático. En el año 2000, Hardy se mudó a Camden Town, un distrito histórico de Londres. Rentó un apartamento en planta baja de un edificio deteriorado, donde los vecinos a menudo se quejaban de ruidos extraños y malos olores provenientes de su unidad. También reportaban que gritaba por las noches y tenía altercados con desconocidos, pero debido a la falta de pruebas sólidas, las autoridades no podían actuar. Un punto de inflexión llegó a finales de 2002. Un vecino llamó a la policía para reportar ruidos de arrastre y un olor fuerte e inusual proveniente del apartamento de Hardy durante la noche. Al investigar, la policía encontró a una mujer llamada Sally White en su habitación, sin signos de vida. Sin embargo, en ese momento no se pudo determinar la causa de muerte y, por restricciones legales, Hardy fue liberado, una decisión que luego generó controversia. Solo unas semanas después, en diciembre de 2002, se descubrieron a dos mujeres más dentro de bolsas negras de plástico tiradas en un callejón cerca de la residencia de Hardy. Fueron identificadas como Elizabeth Ballard y Bridget McLennan. Ambas trabajaban en profesiones sensibles en la zona. Los exámenes revelaron que ambas víctimas habían perdido la vida debido a daños intencionales. También habían sido colocadas en poses peculiares, como si fueran parte de una sesión fotográfica. Esto sugería un estado psicológico profundamente perturbado, con el perpetrador tratando la escena como una grotesca exhibición personal. Junto con la evidencia hallada en su residencia, comenzó a revelarse la imagen completa de Anthony Hardy, un hombre que una vez llevó una vida aparentemente normal, pero que, tras una serie de crisis de salud mental y falta de supervisión, se convirtió en un individuo peligrosamente inestable. Las tres víctimas eran mujeres involucradas en profesiones de alto riesgo, un grupo que parecía perturbar particularmente a Hardy. Los investigadores descubrieron más tarde que había elegido deliberadamente alquilar un lugar cerca de donde muchas de estas mujeres trabajaban. Conocía sus rutinas, cuándo aparecerían y cómo acercarse sin despertar sospechas. Hardy mostraba una fijación con el control y la dominación sobre las mujeres. En su mente distorsionada, no las veía como personas, sino como instrumentos para sus fantasías personales. Invitar a las víctimas a su casa era solo el primer paso en un plan calculado y peligroso. Dado el carácter de su trabajo, que las mujeres aceptaran entrar en la residencia de un cliente no era inusual, lo que facilitaba la ejecución del plan de Hardy. Pero nadie podía imaginar que esa pequeña habitación sería el lugar de sus últimos momentos. Los informes forenses indicaron que las tres víctimas perdieron la vida por asfixia. Sin embargo, la historia no terminaba allí. Un análisis posterior mostró que Hardy participó en comportamientos perturbadores después de sus muertes, revelando un nivel de crueldad y distorsión psicológica mucho más allá de lo normal. Hardy no se detuvo en causar daño. Llevó a cabo algo que perturbó profundamente tanto a la policía como a expertos en psicología. Colocó a las víctimas en posiciones que él consideraba estéticamente agradables y las documentó a través de fotografías. Estas imágenes no eran meramente para registro, sino que servían como una forma de satisfacer su sentido de control total y superioridad sobre personas que percibía como inferiores. Más allá de eso, Hardy separó los restos en distintas partes, como si realizara algún tipo de ritual extraño. Algunas partes fueron desechadas en contenedores públicos, probablemente para evitar ser detectado, mientras que otras fueron conservadas en su hogar, posiblemente como recuerdos, imitando el comportamiento de algunos delincuentes extremos que preservan objetos para revivir sus actos. Todas estas acciones demostraban que Hardy no era simplemente alguien con problemas de salud mental. Era una persona con distorsiones de comportamiento extremas, alguien que no solo causaba daño, sino que transformaba a sus víctimas en exhibiciones retorcidas de sus propias obsesiones y delirios. El juicio de Anthony Hardy tuvo lugar en noviembre de 2003, atrayendo una atención significativa de los medios y del público en todo el Reino Unido. Marcó el momento en que el sistema de justicia sacó a la luz las acciones impactantes e inhumanas de un individuo altamente peligroso. Al principio,
Hardy no cooperaba. Durante los interrogatorios anteriores, se había mantenido en silencio, respondía de forma evasiva o daba justificaciones incoherentes, lo cual representaba grandes desafíos para los fiscales. Sin embargo, ocurrió un giro inesperado en la primera audiencia. Hardy cambió su postura y de repente admitió su responsabilidad en los 3 incidentes graves. Ya no negó su implicación ni ofreció más defensa, reconociendo que era el responsable de las muertes de 3 mujeres, así como del comportamiento perturbador posterior a los hechos. Ya no negó las acusaciones ni ofreció defensa alguna. Admitió que era el responsable de las muertes de 3 mujeres y que sus acciones hacia ellas reflejaban una grave distorsión cognitiva y emocional. El comportamiento extremadamente desviado de Hardy conmocionó al público no solo por la cantidad de víctimas, sino también por su accionar posterior a los crímenes. Los fiscales, mediante evidencia hallada en su cámara, disco duro y fotografías impresas, demostraron que Hardy no actuaba simplemente por ira o pérdida de control. En cambio, experimentaba una gratificación distorsionada, una mezcla de control, poder y una fijación psicológica relacionada con la pérdida de la vida. En el tribunal, nadie habló en defensa de Hardy. Las familias de las víctimas permanecieron en doloroso silencio, mientras gran parte del país seguía el caso a través de la cobertura mediática, reaccionando con indignación y horror. El hecho de que Hardy tuviera un historial documentado de problemas de salud mental, hubiese recibido tratamiento y supervisión, y aún así pudiera reincidir, solo intensificó la preocupación pública. Esto llevó a muchos a preguntarse cómo alguien con tal historial pudo haber sido liberado sin una supervisión estricta. ¿Hubo negligencias o vacíos en el sistema? Como respuesta, se inició una investigación tras la conclusión del juicio para evaluar cómo se había manejado la atención psiquiátrica y la supervisión de Hardy. Los expertos buscaron determinar si alguna falla en la atención contribuyó a que se dieran las condiciones para que ocurriera un comportamiento tan extremo. Tras múltiples audiencias y revisiones adicionales, en mayo de 2010, el Tribunal Superior emitió un fallo final. Anthony Hardy nunca sería liberado, con base en pruebas abrumadoras del riesgo continuo y un historial psicológico grave. El panel coincidió unánimemente en que una sentencia de cadena perpetua completa era necesaria, tanto como castigo como para proteger a la sociedad de futuros daños. Hardy fue trasladado a la prisión de máxima seguridad H.M. Frankland, en Durham. Su vida tras las rejas fue silenciosa y en gran parte aislada. No recibió visitas, ni cartas, ni contacto de familiares. Para el resto de la sociedad, su nombre quedaría para siempre asociado con el miedo, la indignación y la perturbación psicológica. El 25 de noviembre de 2020, después de casi 2 décadas en prisión, Hardy falleció de neumonía a los 69 años. No hubo funeral público, ni asistentes. Su vida terminó en silencio, cerrando el capítulo de alguien que una vez conmocionó a toda una nación. Para muchos, la muerte de Hardy no fue vista como una pérdida, sino como un final apropiado para un individuo cuya existencia representó una amenaza latente en Londres durante años. El caso de Anthony Hardy fue más allá de la pérdida de 3 víctimas. Planteó la posibilidad de que pudiera haber estado involucrado en otros incidentes sin resolver de años anteriores. Durante sus años de inestabilidad, se sabía que Hardy interactuaba con muchas mujeres consideradas vulnerables, incluyendo personas sin hogar, con problemas de adicción o que trabajaban en entornos de alto riesgo. Varios casos inexplicables de finales de los 90 y principios de los 2000 fueron reabiertos para su revisión. Sin embargo, la mayoría carecía de pruebas o pistas viables, ya que los restos no habían sido recuperados o estaban demasiado deteriorados para determinar una causa de muerte. Los registros mostraban que Hardy había tomado numerosas fotos de mujeres con las que había tenido contacto, muchas de las cuales aparecían en poses sugestivas con fondos irreconocibles. Algunas imágenes generaban preocupación, ya que podrían haber representado a personas fallecidas, aunque debido a la mala calidad de las imágenes y la falta de marcadores identificables, los sujetos siguen sin ser identificados hasta hoy. Otro detalle notable fue que Hardy pasó varios años viviendo en Tasmania, Australia, durante los años 80. Coincidentemente, varios incidentes graves que involucraban a mujeres que vivían solas ocurrieron durante ese tiempo. Sin embargo, debido a la falta de registros forenses y bases de datos de ADN en esa época, las autoridades no han podido establecer una conexión formal.
Psicólogos criminales creen que el patrón de comportamiento de Hardy no se desarrolló de la noche a la mañana. Su tratamiento sistemático de las víctimas y el acto de fotografiarlas sugieren que había practicado o planeado ese comportamiento en el pasado. Como resultado, sigue siendo plausible que existan otras víctimas no identificadas. No obstante, para el momento de la muerte de Hardy en 2020, no se le habían vinculado oficialmente más casos. Esto se debió en parte a la falta de pruebas físicas suficientes y, en parte, a errores en las investigaciones iniciales que podrían haber causado la pérdida de pistas críticas. Aún así, dentro de las fuerzas del orden británicas, el nombre de Anthony Hardy sigue surgiendo durante las revisiones de casos sin resolver, sirviendo como un recordatorio de que otras víctimas de esta figura de Camden podrían permanecer sin descubrir o perdidas para siempre en las sombras. Así concluye la historia de Anthony Hardy y el espeluznante caso que sacudió al Reino Unido. Si tienes pensamientos sobre este caso, no dudes en dejar un comentario abajo. Gracias por ver el video de hoy y no olvides dar like, suscribirte y mantenerte atento para más historias apasionantes, misteriosas y fuera de lo común aquí en nuestro canal.